Bueno, aquí estamos de nuevo en nuestra segunda parte, hoy 30 de mayo de 2015, en La Voz del Pueblo de Dios, por Radio Macarao, Rafael Fernández y Manuel Maldonado, por TV Caricuao, Jesús Blanco y Manuel Suárez. Y bueno, y como invitado tenemos hoy, por supuesto, a nuestro hermano Johnny Segovia, siempre y siempre bajo la dirección de nuestro gran amado Espíritu Santo. Bueno. Nosotros tenemos aquí una lectura que nos hicieron llegar, que dice así: recordar a Monseñor Romero para los cristianos y personas de buena voluntad en Venezuela y en nuestra América y en cualquier rincón de nuestra tierra es comprometerse con la construcción del reino de Dios, desde aquí y ahora, entendiendo que es un reino de justicia, especialmente para el pueblo que está en situación de pobreza. Desde las opciones políticas para la Venezuela actual, la nuestra es caminar por una sociedad guiada por los principios cristianos, como los refiere la Carta Pastoral de los Obispos de Nicaragua en noviembre del 79, que no contradicen nada, sino que más bien es la realización de un evangelio de justicia social en el mundo. Homilía del 16 de diciembre del 79. En concreto, Monseñor Romero se refería al siguiente contenido de la carta pastoral: si en cambio el cristianismo significa y debe significar preeminentemente... Lee lo que hay ahí, lee lo que hay y después lo comentamos. Ok, el cristianismo que él llama socialismo, y el cambio, socialismo también, significa cómo debe significar la preeminencia de los intereses de la mayoría de los nicaragüenses y un modelo de economía planificada, racional, solidaria, progresivamente participativa. Nada tenemos que objetar. Un proyecto social que garantice un destino común de los bienes y recursos al país y permita que sobre la base de la satisfacción de las necesidades fundamentales de todos vaya progresando la calidad humana de vida. Nos parece justo si el socialismo implica un crecimiento y la disminución de la injusticia, de las tradicionales desigualdades entre las ciudades y el campo, entre la remuneración del trabajo intelectual, del trabajo manual, que significa la participación del trabajador en los productos y que implica una contradicción con este proceso. Más bien, el Papa Juan Pablo II, que acaba de recordar en la ONU la preocupación causada por la separación radical del trabajo y la propiedad. Este hermano nuestro, como cristiano y como obispo, no iba a las ramas cuando predicaba la palabra de Dios. Por ello decimos con él: el cristianismo tiene que trabajar para que el pecado sea marginado y el reino de Dios se implante. Luchar por esto no es comunismo. Luchar por esto es meterse en la política. No es meterse en la política, es simplemente el evangelio que le reclama al hombre, al cristiano de hoy, más comprometido con la historia. Homilía del 16 de julio de 1977. Que este es el pueblo sea reflejado, sea el reflejo del reino de Dios aquí en la tierra, en enero del 80. Sí, fíjate, Pablo, a mí me parece interesante, porque aquí dice: si en cambio socialismo significa, ¿cómo debe significar? Preeminencia de los intereses de la mayoría de los nicaragüenses y un modelo de economía planificada, racional, solidaria y progresiva, participativa. Nada tenemos que objetar. Fíjate que cuando hablamos de la palabra socialismo, cuando hablamos de... empiezan como a ver como dudas, pero realmente ¿de qué se está hablando? Entonces, nosotros tenemos que ver la dimensión de lo que son las palabras, dejar de lado los prejuicios. ¿Hasta cuándo tanto prejuicio? Cuando estamos hablando de solidaridad, si hablamos de igualdad, si hablamos de... Una pregunta: ¿en qué consiste el evangelio? El evangelio no es lo más radical, lo más comunista que existe.
ser equitativo entre las personas, darle cada cual según sus necesidades. Eso lo dice el Evangelio. Entonces, pareciera que hay un temor cuando se habla de la dimensión de lo que sería socialismo, lo que es el comunismo. Nosotros debemos estar solidarios como lo hizo en su momento Romero, porque él también en su momento también tuvo sus prejuicios. Fíjate qué interesante es esto. Él tuvo sus prejuicios y estuvo aislado, pero en un momento él tuvo que contactar al pueblo y darse cuenta de una realidad para poder interactuar. Y cuando comenzó a interactuar con ese pueblo, descubrió que existen necesidades y que hay que dejar de lado estar montado en esa cúpula para reconocer que existen necesidades puntuales, que hay que abrir los ojos. Y bueno, Pablo, lo que conversábamos nosotros hace un momento, el mayor milagro de Monseñor Romero, Arnulfo, el milagro de lograr que en una sociedad se hable de cambios, el milagro de lograr que comience a verse cuáles son las debilidades y la fortaleza. Eso no es nada fácil, pues estamos hablando de cambios. Despertar la conciencia de un pueblo que estaba asediado por dos tendencias que son anticristianas: la tendencia de las armas, de las guerrillas, y un sistema de derecha infernal que estaba asesinando campesinos. Ante eso, Monseñor trató de conciliar, como es su papel como ministro del Dios que hablábamos en la primera parte del programa, y eso no fue posible. Y él entonces tuvo que tomar una opción por ese pueblo masacrado por los campesinos, por los pobres. Lo acusaron de comunista, pero eso no tiene nada que ver. ¿Por qué, Rosa? A mí me parece que es importante aprovechar este testimonio de Monseñor Romero para entender de que efectivamente hay mucho prejuicio con las palabras, pero lamentablemente la experiencia política, económica de lo que se ha llamado comunismo y socialismo ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso, primero que nada, porque se perdió la dimensión de Dios. Ahí nace el ateísmo, que es verdad que hay muchos prejuicios, que se rechaza al Dios inventado por los hombres, un ateísmo que parte de un Dios falso. Es cierto, ¿no, verdad? Pero después se toman caminos de violencia, de venganza, de odio entre clases, y ahí ya eso no es cristianismo, ¿no, verdad? Entonces yo creo que lo que se está hablando aquí es que si el supuesto socialismo, vamos a hablarlo así entre comillas, o el supuesto comunismo, respeta al ser humano, es productivo, hace que los seres humanos crezcan y se relacionen en armonía, que se vaya en contra de la injusticia como es natural, pero que podamos nosotros unirnos para progresar integralmente, como lo decía anteriormente, no hay ningún tipo de objeción. Eso pasó también en la Revolución Cubana, cuando Monseñor Boza Más Vidal, un obispo que orientó sobre esto, decía de que si realmente la revolución trataba a los pobres, ayudaba a los demás, hacía que la gente progresara y todo era bienestar para todos, eso no había contradicción, pero la realidad fue lo contrario. Es decir, yo creo que es importante llenarnos de humildad y de sinceridad, de que si, sin embargo, nosotros queremos un sistema social distinto a un capitalismo salvaje de explotación, nosotros tenemos que demostrar entonces que este sistema en favor de los pobres no paralice al ser humano, no haga que el ser humano se convierta en un mendigo, no haga un Estado paternalista. Es decir, tiene que haber una manera distinta de un socialismo que yo hace muchos años lo escribí y se lo mandé al padre Numa los otros días, un nuevo socialismo, o vamos a cambiar la palabra, una nueva sociedad donde nadie se explote a nadie, donde nadie viva para hacer daño al otro, sino que todos nos pongamos para que cada talento que el Espíritu Santo nos ha dado, ponerlo al servicio de mis hermanos, y así hacer una producción abundante para que entonces el Estado pueda hacer una distribución equitativa y que todos vivamos mejor, que haya abundancia, ¿no? Pero no al contrario, de que hay gente rica y gente pobre. Entonces el problema de la igualdad no es poner a todo el mundo pobre, todo lo contrario, es poner a todo el mundo a vivir, no como millonarios, sino a vivir verdaderamente como los aymaras
allá en Bolivia. Johnny conoce más que yo de esto, porque él tiene contacto con Ecuador y con todos esos indígenas, que hablan de una sociedad donde se trata de vivir bien toda la sociedad, y de que nosotros, a imagen y semejanza de Dios, podamos tener relaciones armónicas, en amor, productivas, para que toda la comunidad viva bien, que nadie viva mejor ni peor, sino que vivamos bien. Y yo creo que esa fue la idea que tenía Romero allá en El Salvador, de que se acabara primero la guerra, y él tuvo, como también Johnny hablaba del sacrificio de Cristo, él tuvo que aceptar la muerte para que viniera la paz a aquel pueblo y se pusieran de acuerdo los salvadoreños, que bastante trabajo y sacrificio les costó. Johnny, tú fuiste testigo en el año 80, cuando yo iba a la parroquia del Frente Cultural Caricuao, y ahora hablábamos de eso, para que tú nos des un poquito la referencia histórica de toda esta lucha que Venezuela, y concretamente nosotros aquí en Caricuao y en Macarao, apoyamos este cambio de El Salvador, de esos hermanos que tanto lucharon. Allí estaba uno de nuestros fundadores de nuestra iglesia, la congregación de Merinol, que luchó precisamente para que esos cambios se dieran tanto en El Salvador como en Nicaragua. Yo creo que es importante que tú nos ilumines un poquito, porque tú estuviste dentro de este proceso, no para apoyar a un movimiento guerrillero que hiciera la guerra, sino para que viniera la paz. Yo recuerdo que era un encuentro que tuvimos en Caricuao que se llamaba Espacio por la Vida. Espacio para la Vida. Exactamente. ¿Podías hablar un poquito sobre eso? Cuando nosotros hablamos de Arnulfo Romero, yo estoy muy vinculado a esta parte. ¿Por qué? Porque cuando tú llegaste, fue ya la última parte, como decir, la última parte de la película. Sí, porque fue cuando lo mataron a él, pero antes había una historia. Antes nosotros teníamos desde los años 70, veníamos trabajando con la gente de Nicaragua, El Salvador. Fíjate, no aquí, sabía eso. desde los años 70 teníamos un vínculo hacia ellos, y un vínculo cristiano, no un vínculo. De hecho, Monseñor Romero en ese momento pertenecía a la jerarquía en ese país, y rechazaba la parte de la lucha que se estaba dando, porque la lucha, y eso tenemos que estar bien claro, en ese momento no es, y las discusiones que nosotros teníamos no era entre capitalismo y socialismo, porque en ese momento se decía que aquel que se pusiera a discutir entre capitalismo o socialismo, utilizamos una palabra fuerte, entraba en la discusión de la idiotología, porque tanto el capitalismo como el socialismo nos ponen en esa dimensión de gafo, de bobo, y nosotros teníamos era que elevar a nuestro pueblo. ¿Qué pasa? En ese momento, ese pueblo, había una cúpula que tenía el poder, el control, y había montado como especie de una dictadura en ese país, que ellos eran los que tenían la razón, mataban a todo el que protestaba. Unas cuantas familias. Miles de personas murieron ahí. Sí, señor. Les invadían a sus parcelas, les quitaban sus gallinas, les quitaban sus cosas. Era una cuestión horrible que estaba sucediendo en esa parte. Entonces, ¿qué decía? Oye, esto no, hasta que él se cansó de ver, porque al principio estaba como cegado, y él dijo: vamos a darle la dimensión cristiana. Él como cristiano, íbamos aquí en Caricuao, nosotros empezamos a fundar las comunidades de base por la misma congregación de Merinol. Y fundamos como 30 comunidades de base en Caricuao, y nosotros apoyábamos, era con los mismos cristianos, al pueblo nicaragüense, al pueblo salvadoreño, entre cristianos. Desde nosotros, la comunidad de base, desde la comunidad de base, ayudábamos, era al pueblo. No ayudamos a ninguna tendencia política. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en ese momento habían dos bandos que terminaban matando al pueblo. Esos dos bandos nosotros no podemos defender. Y ahí es cuando voy. Ninguna tendencia. ¿Por qué? Porque las dos tendencias mataron a mucha gente. Y era lo que nosotros, cuando Monseñor Romero se negaba a ver eso, que las dos tendencias estaban asesinando al pueblo, él estaba ciego, pero cuando él se metió en el campo
se metió con la gente y se dio cuenta que la gente son personas. Nosotros decimos, bueno, el cristianismo no es para defender ninguna ideología, es para defender la humanidad. Al ser humano. Y como hizo Cristo, Jesús ni siquiera condenó a aquel ladrón, más bien le dijo, transfórmate, ven, transfórmate y estarás conmigo en el reino de los cielos. Arrepiéntete, transfórmate. Así es que nos manda Jesús. Y Él mandaba a que los gobernantes transformaran esas miserias que le estaban aplicando al pueblo. Le estaban llevando mucho dolor. Y nosotros teníamos que mandar ayudas de aquí de Venezuela. Y la lucha era fuerte, era fuerte y teníamos ese vínculo. Pero como cristianos, como seres humanos, y nosotros fuimos uno de los pioneros en que apoyábamos que no existiera injusticia, venga de donde venga, porque si uno apoya una injusticia del lado A o del lado B o como la quieran llamar, ya no es una posición cristiana. Es lo más anticristiano. Nosotros tenemos que estar al lado del pueblo. Otra cosa que nosotros decíamos, la pobreza, como decíamos antes también, es una esclavitud. Quien apoye, ¿por qué es una esclavitud? Porque la pobreza es un estado situacional y la riqueza es un estado situacional. La gente puede ser hoy pobre, mañana se gana la lotería, es multimillonario, pasado mañana vuelve a ser, es algo situacional. Entonces, nosotros debemos ser humanos. ¿Por qué? Así como hizo nuestro libertador, él llegó, tenía riqueza, pero él lo puso al servicio de todo, de la causa de todo, sin esclavizarse y sin humillar a nadie. Al contrario, dar. Si nosotros tenemos abundancia, tenemos la posibilidad de compartir. Pero fíjate, Johnny, si eso existía, si eso que tú dices que es verdad, yo estoy 100% de acuerdo. Si eso fuera verdad y toda la gente poderosa y de dinero hiciera eso, no se provocan estas actitudes extremas, contrarias de la lucha armada, de todas las cosas. Por eso la solución es lo que tú estás diciendo ahorita. Nosotros tenemos que estar a favor del ser humano y como somos imagen y semejanza de Dios, todo lo que tengamos, riqueza material, intelectual, espiritual, ponerla, como tú lo has explicado, y quién mejor ejemplo que Bolívar, ¿no? ¿Verdad? Que dio todo a cambio de nada para beneficiar con su riqueza a este proceso de liberación, de que todos los seres humanos sean respetados. Y otra cosa importante también, a Monseñor Romero lo dije en una entrevista que me hicieron la semana pasada, él no era un político, no lo pueden politizar ni ideologizar. Él respondía a los intereses del reino de Dios y su justicia, que va por encima de cualquier tendencia politiquera, ideológica, de cualquier tipo y de cualquier por eso, índole. Pablo, es muy importante por eso, Pablo, es que nosotros no podemos descontextualizar las palabras de Romero. Fíjate que voy a retomar de nuevo las palabras, porque esto es textual de lo que fue la homilía del 16 de diciembre. Sí. Y él dijo, si socialismo implica una creciente disminución de las injusticias y de las tradicionales desigualdades entre las ciudades y el campo, entre la remuneración del trabajo intelectual y del manual, si significa participación del trabajador en los productos de su trabajo, superar la alienación económica. Nada hay en el cristianismo que implique una contradicción en este proceso. Esto es importante, no descontextualizarlo, porque está hablando del por qué él dice esto. Él lo dice porque a él lo tildaron de una tendencia política. Pero ¿por qué lo tildan de una tendencia política? Justamente por lo que hablábamos al principio de la discriminación. Cuando nosotros comenzamos a hablar de cuáles son los fundamentos del cristianismo, el cristianismo es radical. El cristianismo es solidaridad con el pobre, indistintamente. Entonces ahí, entre los documentos existen ¿cómo le diría? Un basamento que coincide. Ahora, que en la práctica las tendencias tienden a expresar otras cosas que no es en la realidad, eso es una gran verdad. Pero la esencia
la esencia de lo que es la solidaridad por el pobre, Sí. lo social, el trabajo social, el trabajo del compartir. Ese es lo que marca la diferencia. Es por eso, Pablo, que algunos te dicen a ti, no, es ser comunista. Claro. Pero tú tienes una tendencia, no es tendencia. Es que cuando se habla de los principios cristianos, entonces allí estamos de frente con esos principios. Todo aquello que huela a cristianismo nos hace ser solidarios con eso. Exactamente. Ahora, yo siempre me he preguntado por qué a mí me dicen que soy comunista, claro, si trato de ser cristiano. Pero bueno, el problema está en lo siguiente, que eso fue lo que pasó con la famosa teología de la liberación, que lamentablemente por hacer un reduccionismo claro, de esa teología, porque si no es de liberación no es cristiana, empezando por Moisés, que fue a liberar al pueblo integralmente de una esclavitud espiritual de todo tipo, ¿no, verdad? Es decir, la teología de la liberación se basa en la Biblia y no en ninguna ideología. El pecado que cometieron algunos teólogos, lamentablemente, que se dejaron manipular, fue el reduccionismo de la teología de la liberación a una tendencia marxista-leninista. Exacto. Me parece que eso fue una falta de respeto y nos hizo mucho daño. Nosotros tenemos que tener una inspiración bíblica de una total liberación y no el reduccionismo de ninguna tendencia, se llame capitalismo, comunismo, fascismo o lo que quieran. Siempre el proyecto de Dios va a estar por encima de cualquier ideología. El pecado es la reducción, el tratar de manipular una tendencia que va no a apoyar ideologías ni sistemas políticos económicos, sino que va a apoyar al ser humano. Fíjate que para que verdaderamente nosotros seamos libres y el reino venga a la tierra, porque ese es el proyecto de Jesús, ¿no? Fíjate, algo Sí, que señor. estás señalando tú, Pablo, es la parte de reduccionismo. Antes de Monseñor, nosotros trabajábamos mucho con el Concilio Vaticano II. Es correcto. Y se dio aquí en Caracas varios encuentros y todo eso. En este caso, Monseñor Romero pertenecía, para contextualizarlo, pertenecía a la cúpula. a la Sí, cúpula, Y exactamente. estaba, pero entonces le dijeron, mira, si para llevar la paz, porque en ese momento él decía, en documentos antes de esto, dijo lo mismo del capitalismo. Claro. Si el capitalismo sirve para la justicia social, para esto, para lo otro y para lo otro, después él se colocó, como veía que discriminaba por una tendencia, él se colocó también al lado, en las otras aceras. Él no es que yo estoy en una acera, no, él se puso en la otra acera y dijo, si esto también sirve para lo mismo que yo quería anteriormente con el capitalismo, o con la jerarquía, que es ayudar a los pobres y toda esa broma, aquí estoy también. Si esto sirve para uno, ahí es cuando él está dando la dimensión cristiana, que ninguna ideología, llámese comunista, fascista, socialista, capitalista, de cualquier tipo de tendencia, tiene que estar por sobre la dimensión humana. ¿Y por qué? Porque ahí ha habido una manipulación de Monseñor Romero al sacarlo del contexto cristiano, que es donde él estaba luchando, y ese contexto cristiano significa que debe haber justicia tanto social como de todo tipo y levantar la dimensión de nuestros pueblos. Claro, yo creo que en síntesis, porque ya se nos fue el tiempo de nuestro programa, tenemos que seguir esta reflexión porque me parece muy importante. El cristianismo va a la praxis, a la práctica. Porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. Tenemos que demostrar con hechos de que nosotros vamos a producir y trabajar por el reino de Dios. Y el reino de Dios en la tierra es bienestar para todos y para todas. Por eso esto es un llamado en nombre de este gran salvadoreño, este gran hermano cristiano, a que el que tenga lo que tenga, sea más pobre o más rico, ponga todo lo que tenga al servicio y al bienestar del resto de la humanidad y no egoístamente, porque el egoísmo es nuestro principal enemigo. Dios no es egoísta, Dios es comunidad. Bueno, mis queridos hermanos, llegamos hacia el final de este programa. Hoy estoy saliendo en este momento para una asamblea de pastoral de la Arquidiócesis de Caracas, donde precisamente vamos a fijar las líneas pastorales, es decir, de trabajo de la iglesia, para lograr precisamente a nivel de la familia, de la parte social, qué tenemos que hacer nosotros como iglesia. Una importante
asamblea que vamos a tener hoy, y que la semana que viene vamos a traerle aquí las conclusiones y también seguir esta interesante conversación de Dios, comunión, de amor, para hacer feliz a toda la raza humana, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Johnny, para que te despidas. Una despedida, por favor, rapidito, que se nos fue el tiempo. Ok, con el favor de Dios, vamos a pedirle por todos nosotros, por nuestra familia, por nuestros hogares, que Dios bendiga a todo nuestro pueblo y a toda la humanidad, para que, como Dios nos hizo a todos y no discrimina ningún ser humano, nos ponga la bendición de que dejemos de ser tan egoístas y pongamos todo nuestro talento al servicio de nuestro pueblo para que salga adelante hoy, mañana y siempre. Bien, bueno, damos las gracias a Rafael Fernández, a Manuel Maldonado por Radio Macarao, a Jesús Blanco y Nelson Suárez por TV Caricuao, Johnny, como siempre con nosotros, Pablo, mi persona, Rosa Mireya Moreno. Y bueno, este es un momento para revisar la doctrina social de la Iglesia, retomar esos principios y sobre todo reconocernos que no podemos vivir si no somos comunidad de amor. Comunidad de amor como nos llamó a formar el reino de Dios, ese Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos está enseñando que debemos aprender los unos de los otros. Amén. Bueno, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, nos bendiga y nos haga testigos de su amor en Venezuela y en el mundo. Sigan con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao, nuestras emisoras locales participativas y protagónicas.